Señores, vamos a dar comienzo a un acto de gran satisfacción que pone probablemente el próximo final a un trabajo exhaustivo durante muchísimo tiempo, y es la presentación del libro en relación a Estanislao del Campo. En ella van a intervenir personas que conocen perfectamente al libro, a su personaje, pero también muy especialmente a la autora del libro. Así que sin más, damos entrada a don Joaquín Núñez Fuster, como académico del libro de la Branche, que hablará del perfil biográfico de Estanislao del Campo. Señor presidente, miembros de la mesa, académicos literarios correspondientes, querida familia de José Fragoso, señoras y señores. Agradezco a la doctora Rosso, doctora en Historia, autora del libro que hoy presentamos, y a los organizadores de este acto, la invitación que se me hace para exponer ante ustedes, según reza el anuncio del acto, un perfil biográfico de don Estanislao del Campo. Pero como todos estamos influidos por estas circunstancias y estas condiciones en nuestra vida, también se han de comentar ahora algunas situaciones del mundo que les tocó vivir. Así que el perfil aludido será más bien un bosquejo biográfico, o sea, lo que entendemos por una semblanza. Nació nuestro personaje el 7 de septiembre de 1889 en La Rioja, en el pueblo de Cenicero, provincia de Logroño. En 1906 finalizaba el bachillerato como becario de la Fundación Bastida en el Instituto de Logroño. Cursó la carrera de Medicina en la Universidad Central, en Madrid, donde tuvo la plaza de alumno interno en oposición en 1909, desarrollando su trabajo en el Laboratorio de Fisiología bajo la dirección del profesor Gómez Fernández. En 1913 finaliza la licenciatura con premio extraordinario y en 1914 defiende su tesis doctoral ante un tribunal presidido por don Santiago Ramón y Cajada, obteniendo la calificación de sobresaliente que culminó con la obtención del premio extraordinario de doctor. Pocos meses después, siendo profesor auxiliar en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, marcha a París pensionado por la Junta para la ampliación de estudios para trabajar en el Instituto Marey bajo la dirección del profesor Charles Robert Richer, catedrático de Fisiología en la Sorbona, al que le había sido otorgado el premio Nobel el año anterior, en 1913. Entre 1916 y 1917, siendo profesor de la Facultad de Medicina de Cádiz, fue de nuevo pensionado por la Junta para la ampliación de estudios y permaneció durante 18 meses en Suiza, donde realizó estudios con los profesores Grasset y Pichard. En Basilea trabajó en la clínica médica con el profesor Stassi y en el Instituto de Fisiología del profesor Asch. A su regreso en 1918, obtuvo por oposición la cátedra de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de Sevilla, donde desarrolló importantes trabajos de investigación. En 1921 es nombrado secretario de la facultad y un año más tarde se traslada a Alemania para realizar estudios de psicología en Berlín bajo la dirección de los profesores Krauss y Krümer, discípulo de Gustav von Bergmann. En noviembre del mismo año se traslada a Múnich y realiza estudios con el profesor Müller. Con todo lo dicho, podemos apreciar que su labor formativa y científica es un rasgo definitivo de su compromiso académico. Invitado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Hamburgo, en 1927 impartió la conferencia Colaboración Dinámica del Pulso. El día 8 de mayo de 1927 ingresa en esta institución, en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, 1927, pronunciando en aquella ocasión un discurso que titula Fisiopatología del clima de altura,
donde prestó especial atención al por entonces gran problema de la tuberculosis. El acto tuvo lugar en la sede que esta corporación ocupaba en 1771 en la calle Alfonso XII, en lo que fuera el antiguo Colegio de San Gregorio de los Jesuitas Ingleses, en un acto presidido por don Mauricio Domínguez Arana. 2 años más tarde, fue nombrado por votación entre sus miembros, que entonces se hacía así, presidente de la sección de Anatomía y Fisiología Normal y Patológica dentro de la Academia, cargo que ejerció hasta su muerte 7 años más tarde, a la edad de 45 años. Examinado el campo, conoció y vivió en su corta vida, desde distintos ámbitos, los acontecimientos de su país y se implicó en ellos de forma activa. Estas experiencias le ayudaron a comprender y posicionarse ante muchos problemas que le rodeaban, de manera que todo ello fue determinante para que, junto a su brillante trayectoria académica, tuviera asimismo un claro compromiso con la acción política. En 1926 ingresa en el Partido Republicano Autónomo de Sevilla, dirigido por Martínez Vargas, e integrado en Alianza Republicana, la fuerza principal en la oposición. Participó en la creación del que se denominó Bloque Constitucionalista de Sevilla, del que fue su vicepresidente, en coherencia con la opción política defendida en el manifiesto del 1 de febrero de 1930. Tras la caída del régimen del general Primo de Rivera, será candidato de la Constitución Republicano-Socialista en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que determinaron el advenimiento de la Segunda República. Fue el concejal más votado y sería nombrado concejal del primer ayuntamiento de Sevilla, el nuevo régimen por el distrito de Triana, cuyo lema era inmediato advenimiento de la República. En mayo de 1931 se integra en el Partido de Izquierda Republicana, la nueva organización liderada por Martínez Vargas, transformada desde finales de ese año en la sección local del Partido Republicano Radical. Fue designado para formar parte como vicepresidente de la Diputación Provincial de Sevilla, en una corporación presidida por el socialista Hermenegildo Casas. Como encargado en la Diputación de Asistencia Pública, su compromiso con los problemas sociales le llevaría a asumir la gestión de distintas instituciones. Desarrolló 2 líneas de trabajo: incremento de las prestaciones sanitarias en el Hospital Central y en el manicomio, y promoción de los establecimientos benéficos vinculados a los niños, como la Casa Cuna y los hospicios, en los que fomentó su vertiente educativa. Fue también el autor de un proyecto de escuela de sordomudos. Como vicepresidente de la Diputación y simpatizante con la causa de los regionalismos, don Estanislao participó en la elaboración del Estatuto Andaluz, en sus comisiones y asambleas. Fue elegido rector de la Universidad de Sevilla el 31 de octubre de 1931, en las primeras elecciones al cargo celebradas por el claustro universitario tras el advenimiento de la República. Durante su mandato fueron muchos e importantes los proyectos que impulsó, unos para dar un nuevo uso universitario a ciertas dependencias de la reciente Exposición Iberoamericana de 1929, entre ellos la instalación del rectorado y de la Facultad de Derecho y de Filosofía y Letras en el pabellón central de la Plaza de España, luego destinado a partir de octubre de 1936 a dependencias del Ejército. Otros para completar los existentes, como el Instituto Anatómico, finalizado tras la Guerra Civil. Por aquellos años, la Universidad de Sevilla fue un reflejo de los problemas sociales y políticos que caracterizaban esta etapa. Como rector, heredó los conflictos estudiantiles del final de la dictadura de Primo de Rivera, que enfrentaron a la Federación Universitaria Escolar con la Federación de Estudiantes Católicos, conflictos que luego aumentaron al incorporarse a ella nuevas agrupaciones. Como venía ocurriendo en la calle desde muy temprano, a las ideas y posiciones políticas en pugna se unió el empleo de la acción violenta en su defensa, que con frecuencia acabaron en graves incidentes, escaramuzas y repetidas contiendas.
Hay que recordar que en el claustro de profesores hubo también importantes actores de la vida política republicana, como Aguilar, Pedroso, Pina, Calvo Rubio, Garande o Jiménez Fernández, entre otros. En 1932, Del Campo era uno de los impulsores del llamado Comité de Cooperación Intelectual de Sevilla. Cuando el 10 de agosto del mismo año, 1932, se produce en Sevilla la sublevación militar encabezada por el general Sanjurjo, el general Del Campo desempeña desde la Diputación un importante papel en la defensa del orden constitucional. Será clave en ese puesto para suplir el vacío de poder en Sevilla, para coordinar la información con el gobierno central y en algunas de las acciones para neutralizar la sublevación. Durante el intento de golpe de Estado formó parte del autodenominado Comité de Salud Pública que presidió Juan María Aguilar Calvo, representante de la ocupación al servicio de la República. El comité estaba integrado por Alfonso Lasso de la Vega, Alberto Fernández Ballesteros y otros líderes republicanos que habían podido eludir la detención dictada por Sanjurjo. Se constituyó en el Alcázar y no dudó en dar a la imprenta una proclama, una llamada a la ciudadanía para movilizarla contra la rebelión militar. Sofocado el golpe, Del Campo aconsejó el indulto del general Sanjurjo, invocando la fortaleza y generosidad republicana. Porque lo que estabilizado fue, desde su militancia política, un pacifista notable. Perteneció activamente a la Liga por la Paz Mundial, donde además de hacer propuestas de ley, ofreció a los firmantes del pacto Briand-Kellogg la red de las 3 ciudades de la paz en España: Madrid, Barcelona y Sevilla. La coyuntura económica, social y política de aquellos años no hicieron posible que se cumplieran las expectativas de quienes tenían una idea de la República semejante a la que tuviera realizado Del Campo. La realidad era que los avatares de la política eran muy frecuentes. Algunos partidos miraron hacia posturas radicales con violentos roces y graves incidentes que también tenían su expresión en la calle. Todo ello condujo a los terribles acontecimientos que dieron paso a la confrontación bélica entre españoles a partir de julio de 1937. Don Estanislao no llegó a verlo. Su muerte el 5 de enero de 1934 aconteció en Sevilla, como consecuencia de una meningitis tuberculosa. Fue un desenlace imprevisto en su precoz, activa y comprometida biografía. En todos los periódicos se anunciaron muerte del doctor Del Campo y de forma unánime las instituciones mostraron su duelo dando testimonio del valor de su impronta personal y reconociendo su mérito profesional, científico y académico. Todos los organismos educativos y corporativos colocaron sus banderas a aquella acta. La universidad encarnó sus puertas en señal de nuevo y convirtió su salón de actos en capilla ardiente con banderas de la universidad, de la Diputación, del Ayuntamiento y del Partido Radical. El entierro fue civil, según fuera su deseo. Terminada la guerra civil, no habiendo sido posible condenarlo en vida, se estableció una verdadera condena de su memoria, una verdadera y eficaz damnatio memoria, a semejanza de la que instauraba en la antigüedad el Senado romano sobre quienes consideraba, aún después de muertos, enemigos del Estado. Pasado el tiempo, demasiado tiempo, las circunstancias de todo orden fueron otras y las personas han rescatado su recuerdo. En 2014 se inauguró en Sevilla la residencia universitaria Rector Estanislao Del Campo, que lleva su nombre y 3 años más tarde se le otorgó una calle con su nombre. En 2017 esta academia convocó el premio vinculado al Ateneo de Sevilla sobre la biografía de don Estanislao Del Campo, que fue, como hemos visto, académico de número de esta institución, ateneísta, catedrático de medicina, rector de la Hispalense, político y riojano ilustre. El premio fue otorgado a doña Josefa Rosso Pascual, doctora en historia, que ampliando y enriqueciendo su inicial trabajo, ha conseguido sacar a la luz el magnífico libro que hoy presentamos. He dicho. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al Roberto Boreal, historia contemporánea de la Universidad de Sevilla.
se hablará sobre los médicos de la vida política, social y cultural de la Segunda República. Buenas tardes. Gracias en primer lugar a Josefa por su amabilidad al querer invitarme en la presentación de su investigación, de su libro. Gracias a la institución que nos acoge por aceptar también mi participación en este. Como supongo que muchos sabrán, hace unos meses se cumplieron los 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. Dentro de pocas semanas conmemoraremos el 91 aniversario de esa fecha. Desde abril del 2021 hasta la fecha, y por petición del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, vengo coordinando una serie de coloquios que se están celebrando, se han ido celebrando en distintas universidades, también se han retransmitido de manera online, dedicados a analizar y a hacer una especie de estado de la cuestión sobre qué piensan los historiadores 90 años después de lo que fue aquella experiencia histórica. Unos coloquios en donde se han abordado temas como la política y los políticos de la Segunda República, sobre qué significó esa etapa para las mujeres españolas, sobre la Constitución del 31, las reformas republicanas, la vida cultural. El último de ellos se celebrará en nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Geografía e Historia, la semana después de Semana Santa, dedicado a lo que sería el epílogo de esa etapa, la República en Guerra y el exilio del tiempo. Desde aquí quiero entonar el mea culpa como coordinador académico de esos coloquios por no haber tenido la listeza de introducir en cualquiera de ellos el tema sobre el que voy a tratar a continuación. Un tema que trata sobre el papel de los médicos en la vida política, social y cultural de lo que fue la Segunda República Española y de cuya importancia me di cuenta hace justamente 15 días. Hace 15 días ingresamos a un familiar muy cercano en el Hospital Virgen Macarena y en esa tesitura, viendo esa cantidad de personal que casi como un reloj funciona en un hospital, me dio por pensar en la necesidad, la justicia que habría sido el incluir en los temas que se han abordado en esos coloquios, que muy pronto estarán disponibles también sus textos de descarga gratuita, de no haber tratado sobre el papel que los médicos desempeñaron en lo que fue la España de aquellos años. Como pequeña compensación por ese descuido, por esa falta, voy a intentar resumirle lo que representaron esos profesionales en la España de los años 80. Cuando el 14 de julio de 1931, día del aniversario de la toma de la Bastilla, que dio origen y inicio a lo que llamamos la Revolución Francesa, se inauguraron las primeras Cortes de la Segunda República Española, las Cortes Constituyentes de 1931, resultó que de los 470 diputados y diputadas que tomaron asiento en los escaños de la carrera de San Jerónimo, resultó que la profesión más numerosa entre sus señorías, aparte obviamente de los abogados y titulados en Derecho, fue la de los profesionales de la medicina. De hecho, un total de 57 parlamentarios de las constituyentes del 31, más del 10% del total de diputados y diputadas, habían cursado dichos estudios y ejercido dicha profesión. Entre aquellos médicos diputados de la Segunda República figuraban algunas personalidades de renombre, como el psiquiatra César Cuadro, el futuro presidente del gobierno, don Juan Negrín, discípulo de Santiago Ramón y Cajal,
Laureano Gómez Paracha o el veterano luchador republicano Filiberto Villalobos, que también llegaría a ser ministro. Con todo, sin duda, el médico más famoso de aquellas Cortes fue el doctor Gregorio Marañón, uno de los intelectuales más reconocidos de la España de comienzos de siglo. Gregorio Marañón, que había sido elegido diputado en las filas de la agrupación al servicio de la República, una organización fundada por el filósofo José Ortega y Gasset apenas unos meses antes de aquellas elecciones municipales que trajeron la República, las elecciones del 12 de abril del 31. Quien presidió la sesión inaugural de aquellas Cortes, el diputado de más edad, no fue otro sino un modesto médico extremeño llamado don Narciso Vázquez Lemus, elegido cuando contaba ya con 84 años de edad y que además resultó ser el diputado que más votos obtuvo en toda España en esas elecciones a Cortes Constituyentes de junio del 31. Si no recuerdo mal, don Narciso Vázquez Lemus obtuvo 135.000 votos en unas elecciones en las que todavía solamente podían votar los hombres. El reconocimiento del derecho de las mujeres a poder votar sería aprobado por las Cortes Constituyentes unos meses después. Casi un tercio de aquel medio centenar largo de médicos diputados del año 31 militaban en el Partido Socialista Obrero Español, una organización que gozaba entonces de un cierto prestigio en los ambientes intelectuales y reformistas, aunque la gran mayoría de ese medio centenar largo de diputados militaban en partidos republicanos de carácter más o menos moderado. Llama la atención que ni uno solo de esos diputados médicos militase en organizaciones netamente conservadoras o en partidos de derechas. Esa presencia tan llamativa de profesionales de la medicina en las Cortes de la Segunda República disminuyó en las elecciones de noviembre del 33, unas elecciones en las que triunfaron las candidaturas y partidos de centro-derecha. No obstante, en el Parlamento del segundo bienio republicano aún figuraron como diputados un total de 29 médicos, de los cuales 23 eran republicanos o socialistas. Finalmente, en las últimas elecciones celebradas antes de julio del 36, en las elecciones de febrero del 36, en las que ganó el Frente Popular, los médicos volvieron a representar exactamente el 10% del total de diputados de las Cortes españolas. Fueron elegidos en febrero del 36 como parlamentarios 47 profesionales de la medicina, de los cuales 25 militaban en partidos republicanos, 8 eran socialistas, 2 comunistas y 12 pertenecían a partidos conservadores, sobre todo al principal partido de derechas de entonces, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil. En general, puede afirmarse que en las Cortes y en el Parlamento Español de la Segunda República hubo una presencia muy alta de médicos, en general de personas profesionalmente vinculadas a la medicina, que también se reflejó en Andalucía. De los 270 escaños de diputados electos por nuestra tierra, más de 20 lo ocuparon médicos, aparte 5 farmacéuticos, un practicante, etc. Entre ese grupo de profesionales de la medicina que alcanzaron en los años de la Segunda República altos cargos como el de diputado, había políticamente de todo, en su mayoría republicanos y socialistas, pero también hubo médicos diputados monárquicos, tradicionalistas, comunistas. Algunos eran profundamente católicos, mientras que otros eran ateos, y un número muy considerable pertenecían o habían pertenecido a la orden del gran arquitecto del universo, es decir, a la masonería. Cabe preguntarnos el porqué de esa alta presencia de médicos en la política, en la vida social y cultural española de la Segunda República,
más aún si tenemos en cuenta que todos los médicos de aquella época pertenecían a las clases mejor situadas de la sociedad española, a lo que entonces se llamaba la burguesía. Porque no nos engañemos, poder estudiar medicina a principios del siglo XX en España era un privilegio al alcance de muy pocos, de solo aquellos que poseían un casi privilegiado, diría yo, estatus social. Sin embargo, por su profesión, está claro que los médicos eran uno de los profesionales más cercanos al conjunto de la sociedad, más próximos sobre todo a los más pobres, los más humildes, a aquellos pertenecientes a lo que era entonces y constituía entonces la inmensa mayoría de la sociedad española. Los obreros, los trabajadores manuales, los jornaleros y braceros del campo, cuyas condiciones de vida eran verdaderamente miserables. La clara vocación social de la profesión médica, que atendía sin distinciones desde al más adinerado al más pobre y humilde, hizo que muchos de aquellos médicos decidieran dedicarse a la política, considerándola quizás como una prolongación o una extensión de su propia vocación profesional, para intentar, sobre todo, cambiar aquella situación social tan injusta. En este sentido, está claro que la presencia de tantos médicos en la política y en las instituciones republicanas no tardó en dejar sentir sus efectos. Apenas unos meses después de su proclamación, la República no solamente cambió derechos fundamentales, convirtiendo a la mitad de la sociedad española, las mujeres, por primera vez en nuestra historia, en ciudadanas con plenos derechos, sino que por cambiar en los años de la Segunda República hasta cambió la propia vida parlamentaria y la forma de comportarse en la Corte. Surgió una nueva oratoria, una forma de decir las cosas más directa y una retórica más alejada de las viejas prácticas hasta entonces habituales. El político profesional de otras épocas, con su lenguaje tan ritualizado, dio paso a las voces de la sociedad y en la tribuna del Parlamento se oyeron las voces de personas que venían precedidas de un brillante ejercicio profesional. Se oyó entonces al médico, al ingeniero o a la periodista que traía a aquella tribuna lo que eran los ecos de la vida. Aunque a veces se olvide, la Constitución española de 1931 marcó un hito en nuestra historia constitucional porque fue la primera en reconocer y garantizar derechos sociales como el de asistencia a los enfermos y ancianos o la protección a la maternidad y a la infancia, tal y como se estipulaba en su artículo 43, o la garantía a los trabajadores y trabajadoras de lo que llamó una existencia digna mediante la protección en casos de enfermedad, de accidente, de paro forzoso, de vejez, de invalidez y muerte, y con una especial protección al trabajo de las mujeres, de los jóvenes y la protección también a la maternidad, como decía el artículo 46. El Estado, según se hacía constar en la Constitución republicana, asumió como una obligación hacerse cargo de la protección y de la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos, y en especial de los más vulnerables. En ese propósito de universalización de la sanidad jugó un papel nada desdeñable una figura hoy prácticamente olvidada. Me refiero al doctor Marcelino Pascua, un médico formado en Estados Unidos y Gran Bretaña, profesor de higiene en la entonces Universidad Central de Madrid. Miembro del Partido Socialista, 2 días después de proclamarse la República, Marcelino Pascua fue nombrado director general de Sanidad, promulgándose durante su mandato decretos para la creación de instituciones encargadas de coordinar la acción sanitaria en materias como la investigación, la higiene social,
la psiquiatría y asistencia social psiquiátrica, las enfermedades infecciosas, la puericultura, la farmacobiología, la enfermería, la ingeniería y arquitectura sanitaria o la propia formación del personal sanitario. Decisiones muy relevantes de Marcelino Pascua pusieron el foco en la lucha contra la tuberculosis y las enfermedades venéreas, ampliando los recursos y las infraestructuras dedicadas exclusivamente a estas enfermedades. Una gestión que se completó con una amplia mejora en la dotación presupuestaria general. Los historiadores solemos decir que en la Segunda República, que coincide con lo que fue quizá la peor crisis económica que vivió el mundo en el siglo XX, la crisis del 29, la Gran Depresión, el único ministerio que no vio recortados sus presupuestos fue el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que siempre, como Josefa recordará, es el nombre que reivindico debería tener lo que llamamos el Ministerio de Educación. Hay un nombre más bonito que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero no es cierto eso. Otra de las organismos ministeriales que dio ampliado considerablemente su refuerzo frente a la reducción de medios que vieron la mayoría de los ministerios fue la Dirección General de Sanidad. Incluso durante el segundo bienio republicano, esa etapa que se inicia a finales del 23, la etapa de gobierno de los partidos de centro-derecha, en el que muchas de las reformas de los primeros años se suspendieron o paralizaron, la labor de José Estadella como ministro de Trabajo y Previsión Social permitió que se aprobase la llamada Ley de Coordinación Sanitaria, que pretendió mejorar las condiciones laborales, salariales de los profesionales de la medicina, así como modificar su organización, trasladando el control y la autoridad sanitaria desde las entidades locales a la administración del Estado. Un Estado encargado, en última instancia, de la provisión de las garantías y servicios relacionados con la salud pública. Una ley que consiguió que todas las ciudadanas y ciudadanos españoles, independientemente de su situación económica o de su lugar de residencia, pudieran tener acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad y con unas infraestructuras adecuadas. Las políticas impulsadas por los gobiernos republicanos tuvieron la voluntad de llevar la sanidad más allá del simple servicio asistencial, de manera que el Estado garantizase la protección para mantener sana la población o para darle tratamientos adecuados en caso de enfermedad o de pandemia. Incluso durante la Guerra Civil, Federica Montseny, la primera mujer ministra en España y a cargo de una cartera como fue la de Sanidad y Asistencia Social, planteó medidas realmente revolucionarias para la época, como el primer proyecto de ley de aborto, un proyecto que suscitó un gran debate en el seno del propio gobierno, una reestructuración de los servicios sanitarios para aumentar su descentralización y vinculación con los entornos sociales, la creación de centros de acogida para la infancia, de comedores para embarazadas, incluso de espacios liberatorios de la prostitución o un decálogo de actuaciones enfocadas a atender a personas con discapacidad. Pienso que la sociedad española de hoy, aparte de las deudas y de los agradecimientos del presente, tiene aún una lejana deuda pendiente, una deuda de recordar y de honrar su memoria, me refiero, con esos cientos de profesionales de la medicina, cualificados, prestigiosos y dignos profesionales. Personas que en los años de la Segunda República intentaron mejorar la vida y la salud de sus conciudadanos. Personas honestas, dignas y decentes, que en algunos casos fueron asesinados, muchos perseguidos, procesados, condenados a penas de cárcel u obligados a marchar de su tierra y exiliarse. Por eso es para mí un honor estar aquí, en esta institución que hoy nos acoge,
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, en la presentación de un libro que trata sobre uno de aquellos jóvenes médicos de la Segunda República, un doctor don Estanislao del Campo, rector de la Universidad de Sevilla, dirigente republicano, concejal del Ayuntamiento de nuestra ciudad, vicepresidente de la Diputación, fallecido a la temprana edad de 45 años, a pesar de lo cual fue capaz de llevar a cabo una democratización del funcionamiento de mi universidad que iba a tardar nada más y nada menos que medio siglo en poder continuarse. Una figura recuperada del olvido y de la desmemoria por la autora de este libro, doña Josefa Rosso, a quien desde aquí quiero trasladarle mi más sincera felicitación y mi agradecimiento por poder estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias por tanto, Josefa, y muchas gracias a todas y todos por su atención. He terminado. Muchas gracias, don Álvarez. Damos ahora la palabra a la autora del libro, doña Josefa Rosso. Señor presidente, autoridades, académicos, señoras y señores, amigos, quiero agradecer a la Real Academia de Medicina que acoja el acto de presentación del libro y haga posible el conocimiento de un hombre bueno. Por diversos motivos, el Instituto de Estudios Riojano, que ha editado el libro, lamenta no haber podido estar presente en este acto, pero quiere que sepan que es un honor compartir con la ciudad de Sevilla la vida y la obra de este médico que vivió su tiempo y ejerció su libertad. Esta investigación comenzó a iniciativa de mi mentor y amigo, el doctor don José María Montaño, que con su gran humanidad pensó que Estanislao del Campo, académico de número como él, era un personaje digno de recuerdo. El Ateneo de Sevilla, también José Estanislao, ateneísta destacado, secundó la idea a propuesta de su presidente, el doctor Pérez Calero. Para mí empezó una ilusión a la vez que un reto. Bueno, la cosa no era fácil, pero me dije, yo lo hago, y me metí en un lío. ¿Y cómo lo planteo? Me acordé de lo que me decía el doctor Montaño: Josefa, para comenzar algo hay que saber dónde buscar y a quién preguntar. En cuanto a lo segundo, lo tuve claro desde el principio y así con mis agradecimientos. La cuestión de dónde buscar, en principio no me pareció tan complicada, ilusa de mí, y comencé a leer todo lo que me parecía que podía ayudarme a centrar el tema. Después de algunas tentativas fallidas, en una feria del libro topé con el trabajo del profesor Álvarez Rey sobre Diego Martínez Barrio, que me ayudó a comprender una primera cuestión: por qué Estanislao se afilió al Partido Republicano Radical. Leí el estudio preliminar y la recopilación del discurso y fui tomando nota de los ideales que proyectaba, por cierto muy próximos a los míos moderados. Bien, tenía un problema porque debía situar al personaje en su tiempo y no veía cómo empezar. Sabemos que el siglo XIX y principios del XX fue complicado, tanto que derivó en una guerra civil, y yo andaba perdida, pero un día encontré la publicación de la tesis doctoral de Manuel Alzaña, que tenía un título significativo: La responsabilidad de las multitudes. Por esos caminos se me fue abriendo la mente, puesto que Estanislao, igual que otros pensadores como Freud, Ortega o Canetti, hablaban de las masas, refiriéndose a los movimientos campesinos y obreros del siglo. Siguiendo esa idea, organicé la introducción histórica. Estanislao se había criado en Cenicero, La Rioja, ciudad donde pasó la niñez y juventud. Allí forjó su personalidad al amor de padres, maestros y vecinos, es decir,
en sintonía con el momento histórico que le tocó vivir. Por tanto, la tierra, la familia y la historia marcarían su experiencia vital. Terminados los estudios de primaria y secundaria y huérfano de padre, se traslada a Madrid para cursar en la Universidad Central los estudios de medicina. Aquí conoció al profesor de fisiología, el doctor Gómez Ocaña, que le tuteló y guió como un hijo. En la Universidad Central conoció a los regeneracionistas a través de la Institución Libre de Enseñanza y muy ligado a estas ideas las adoptó en su trayectoria vital como alumno y como profesor. Terminados sus estudios, fue becado a Francia, Suiza y Alemania. Un doble objetivo le impulsó: acrecentar el conocimiento y servir a su patria. En este periodo de su vida pudo comprobar el auge del movimiento nazi, del que alertaría posteriormente. En 1917, por oposición, consigue la cátedra de Fisiología Humana de la Universidad de Sevilla, donde sus clases cumplían esa importante misión del profesor: enseñar, y ello lo lograba con sencillez y claridad. Del mismo modo, continuó sus investigaciones presentándolas en diferentes foros. También pasaba consultas y atendía gratuitamente a los enfermos menesterosos. De su carácter, sus amigos decían: es hombre franco y efusivo, y para sus amigos, persona afectuosa. Para él, como para otros intelectuales, era pensamiento generalizado que el problema de España era un problema de cultura. Sin ella, ningún pueblo podría alcanzar prosperidad, riqueza ni libertad. En octubre de 1931, es elegido por mayoría de votos rector de la universidad y, cumpliendo con sus objetivos, inmediatamente comienza a trabajar a favor de la comunidad de estudiantes con diferentes proyectos. Era hombre de palabra y sentía satisfacción por ver cómo ha luchado por sus ideales. En el campo de la política y desde los puestos que consiguió por méritos propios, fue leal a sí mismo y a los ciudadanos, logrando muchas metas. Su compromiso con Sevilla hizo que se uniera a los proyectos que pudieran significar una mejora de la población, como el deber de hacer de la ciudad o el aeropuerto terminal de Europa, colaborando en la formación del Estatuto de Autonomía Andaluz y uniendo sus esfuerzos para hacer de Sevilla ciudad de la paz. En suma, actuó con un espíritu de servicio intachable. Hombre instruido, inteligente y de paz, advirtió sobre algo que desgraciadamente todos conocemos en estos días: el auge creciente del materialismo y la psicosis belicista, clamando por la mala utilización de la ciencia, entretenida en el desarrollo de las armas químicas, biológicas y técnicas. Mi intervención es subjetiva, como ven, ya que hablo de vivencias. Durante este trabajo he sentido muchas. La más importante, admiración. Y como dijo una amiga, amor intelectual. Por una persona digna de alabanza y respeto. De todo corazón agradezco a la Real Academia de Medicina la difusión en este acto de reconocimiento a un médico que fue profesor, rector, académico, ateneísta y político, pero sobre todo hombre de bien. También quiero expresar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Riojano, y en particular al doctor Cañas Díaz, director de Historia y Cultura Popular, que con reivindicaciones, rigor y exigencia me han hecho sudar la boca gorda. Pero me ha enseñado mucho. También a la técnica del servicio, doña Pilar Marín, por su trabajo y atención. Estanislao murió en 1934, siendo muy joven, y debido a las circunstancias políticas fue relegado a un exilio intelectual inmerecido. Su ciudad, Sevilla, la Academia y el Instituto han paliado esta injusticia con diferentes actos como el de hoy. Y termino con la frase del profesor Gómez Ocaña, con la que me identifico: los descubridores de grandes verdades,
los que dejan ejemplo de virtud y unidad, los redentores de sus pueblos, los hombres de provecho. En suma, viven para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena, Josefa, por tu brillantísima exposición. Como eres tan prudente, nos tienes muchas veces acostumbrados a oír, nos da gusto que una vez te hayas expresado con tanta tranquilidad, con tanta precisión. Muchas gracias. Agradezco también la presencia en esta mesa del excelentísimo señor Jesús Jiménez, presidente, de doña Encarnación Bernal Borrego, como secretaria de la Facultad de Medicina, a Joaquín Núñez Fuster, que durante tantos años ha sido bibliotecario y conoce perfectamente los entresijos de lo que Josefa acaba de transmitirnos, y a don Leandro Álvarez, rey catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Le diré algún comentario breve. Y lo he hecho recientemente porque hace unos días visité el decanato de la Facultad de Medicina de Sevilla. En ella vi sobre la pared los retratos de los rectores del último siglo. Uno de ellos es de Estanislao del Campo, que allí consta. No cabe duda de que todos los que han sido rectores de una universidad hispalense tienen en su bagaje un enorme prestigio y una vida polifacética y llena de éxito. Sin embargo, no a todos ellos se le ha dedicado el tiempo necesario para poner de manifiesto la existencia de una vida densa y fructífera. En el día de hoy hemos tenido la suerte de que existan personas de unas características determinadas que hayan dedicado su tiempo a estudiar a un personaje como él. Estanislao del Campo ha sido afortunado por haber encontrado en doña Josefa Rosso Pascual la persona con la vocación y dedicación necesaria para ello. Hace unos días, en Madrid, he tenido la ocasión de escuchar una conferencia sobre Blas de Lezo, basada en la tesis doctoral de un teniente coronel del ejército, absolutamente vocacional y intelectualmente enamorado de Blas de Lezo. Me pareció fantástico, haciéndome pensar que al igual que a Estanislao del Campo, ha habido una persona que le ha dedicado 3 años de su vida para informarse documentalmente y poner de manifiesto una vida compleja e importante. Nada debo ni puedo añadir a lo que brillantemente ha expuesto el ilustrísimo doctor Núñez Fuster sobre el perfil biográfico de don Estanislao. Ya he dicho que él conoce mucho más de todo un testigo de una bibliografía y una biblioteca. Es imposible inventar algo de lo que él haya comentado. La exposición del profesor Leandro Álvarez me ha permitido aprender sobre el entorno y circunstancias del tipo de político, culto, vocacional, polifacético, con experiencia de gestión que hoy añoramos en nuestros tiempos. Me ha gustado oír los nombres que ha comentado, todas personas que han trascendido a la posteridad no por ser políticos, sino por ser grandes intelectuales. Quiero resaltar la complejidad que supone llevar a cabo una obra como esta, históricamente documentada, biográficamente detalladamente expuesta, con una cantidad de detalles que ha permitido a lo largo de la lectura de algunas de las facetas de don Estanislao del Campo comprenderle y admirarle. La obra es importante, pero me parece más importante en este momento resaltar la figura de la autora de la obra. Pues tengo que reconocer que en la mentalidad de un cirujano como yo es difícil adaptarse a resaltar de un hecho, al parecer simple, los 1000 detalles que la autora ha sido capaz de plasmar en relación a cada una de las facetas de don Estanislao del Campo. No importa si se trata de su faceta como literato, como médico, como rector de la universidad, como político. Cada una de esas facetas están descritas de tal manera que permite al lector situarse en la posición exacta para entender
la adaptación de la personalidad del político, literario y médico a un entorno tan complejo históricamente como lo fue la Segunda República, gracias a la exquisita descripción de los detalles que adornaban el momento. Enhorabuena, doña Josefa, por su Pascual, por la excelente calidad de su estudio. No solo dedicando mucho tiempo a una labor, tanto como ustedes dedican, se puede conseguir una obra de calidad. Es, además, necesario la vocación que ustedes muestran día a día, en una labor callada, discreta y con toda seguridad insuficientemente valorada dentro de nuestra institución. Enhorabuena y muchas gracias. Queda clausurado el acto.